Ah, sí, bueno, más o menos. El Señor me los bendiga. Hermano, hoy la palabra se llama crecer en el Espíritu. Crecer en el Espíritu. Cuando Jesús le dijo a Pedro que lo iba a negar, la naturaleza de Pedro no vio lo que Cristo le estaba diciendo. Muchas veces el Señor les habló a los apóstoles y no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Porque Jesús estaba hablando de eternidad y no podían entender las maravillas, las cosas tan impresionantes que venían en la vida de ellos para que pudiesen entender lo que Jesús les estaba hablando. Y esto es terrible, no poder entender lo que Dios te está diciendo. Por esto Dios manda a Jesús a la tierra hecho hombre para que le diga a los apóstoles, 12 hombres, para que les explique y le diga las cosas que están en camino, lo que va a suceder. Cuando Jesús le dice a Pedro que lo va a negar, Pedro lo recibe y lo que Pedro le contesta a Jesús es nunca. Agárrala con otro. Conmigo no, porque yo soy honesto, sincero, bueno. Nunca te negaré. Ahora, lo que Jesús le está avisando, lo está previniendo de lo que viene. Si para ese tiempo Pedro hubiese tenido el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hubiese hecho Pedro? En vez de decirle a Jesús lo que no iba a poder hacer, porque no pudo hacerlo, era orar. Porque Jesús le dijo, voy a orar por ti para que tu fe no te falle, no te falte. Algunas veces oímos una cosa, pero interpretamos otra. Los caminos de Cristo, los caminos de Dios no son fáciles. No es fácil comprender las cosas. No es fácil entenderlas tal cual como Dios la dice. Cuando los apóstoles andaban con Cristo, no sé si me expliqué bien esta parte, que lo que Pedro recibió fue, tú me vas a traicionar. Pero no era lo que el Señor lo que le estaba diciendo, voy a orar por ti para que tu fe no te falte. Entonces, la idea era decir, wow, me va a faltar fe, voy a empezar a orar desde hoy para que no me vaya a faltar fe. Porque Él me lo está diciendo, Él me lo está diciendo. Si Él me está diciendo que me va a faltar fe, es porque me va a faltar fe. Él lo que hizo fue reaccionar a aquello y contestarle a Jesús que eso no iba a ser. Qué duro, ¿no? Y sucedió. Y lloró por esto y sufrió por esto. En nosotros sucede, en mí ha sucedido, que interpreto las cosas de Dios diferente. Lo hizo Pablo, lo hizo Pedro, lo hizo Santiago, lo hicieron los apóstoles, lo hicieron muchos de ellos. Ahora, oigan esto, mi hermano. El Señor tardó 3 años enseñándole a los apóstoles. 3 años. Jesús, Dios, viviendo todos los días con los apóstoles. No era que venían de domingo a domingo. No. Viviendo todos los días. ¿Ok? Si sacamos la cuenta, ¿ok? Hay alguien que sea matemático. Si sacamos la cuenta de que venimos a la iglesia 4 veces al mes, por 10 meses, 40. Más 8, 48. Venimos a la iglesia 48 veces. Ustedes y yo estamos en comunión
48 veces con la palabra al año. 48 veces. El Señor pasó 365 días por 3. 365 días, si dividimos, si multiplicamos 365 días, ya los que no les gusta matemática dicen ya el pastor, ya, ¿qué es esto? 365 días, vamos a redondearlo a 400 días, ¿ok? 400 días son 1200, entre 48. ¿Cuánto sería? 1200 días entre 48, redondeé los 48 a 50. Ahí, bueno, son muchos, ¿verdad? Son muchos, pero la diferencia es grande, y era Jesús, era Dios, y se tardó 3 años en que los apóstoles entendieran el plan divino. Lo entendieran. Y les fue difícil. Aún Pablo, oiga bien, Pablo, después que llevó la palabra a todos aquellos lugares, el corazón de Pablo era ir, tocar, porque Pablo era un pastor. Pablo tenía que ver a las ovejas, tenía que repararle la pata él mismo, tenía que sanarlas él mismo. Pero Dios sabía que no iba a poder con el corazón de Pablo, porque lo que más quería Dios de Pablo era que escribiera. Oiga bien, el plan de Dios era: voy a hacer que vaya a las naciones, a los lugares, que dé la palabra, pero ese no es el primer propósito, porque ninguna de esas iglesias existe, sino que Pablo después lo voy a tener que retener, porque Pablo lo decía: una y otra vez he intentado ir hasta ustedes y no lo he podido hacer porque Satanás me lo ha impedido. No se lo impedía a Satanás, era Dios para que escribiera, porque si no, nosotros no tuviésemos todas las epístolas de Pablo, o sea, todas las escrituras de Pablo. Pero en la cabeza de Pablo, el deseo de Pablo, las ganas de Pablo eran contradictorias al plan de Dios. Así que Dios tuvo que hacer que Pablo se quedara preso sin entenderlo. ¡Wow, Dios! Ahora me dejas aquí preso después que abrí todas estas iglesias, ahora no puedo ir a ellas. ¿Quién las atiende? ¿Cómo las atiendo? ¿Qué hago? Yo me pongo en el lugar de Pablo y digo: wow, qué dolor de cabeza, cómo habrá sufrido Pablo pensando que no estaba haciendo lo que tenía que hacer. El punto es este. El punto es que es difícil comprender algunas veces 100% los planes de Dios, porque no podemos nosotros ver el plan definitivo que Dios tiene. Pero una cosa sí puedo yo hacer, mientras tanto, que fue la que Pablo hizo: obediencia. Dejarte mover, dejar que el Espíritu fluya, oír al Espíritu de Dios y dejar. Porque el día que tú pongas tu querer y tu hacer en Dios, ya el Espíritu Santo va a ser estorbado. Hágase de cuenta que yo tengo una marioneta aquí, esas marionetas que se mueven, ¿verdad? Y yo quiero hacer algo con la marioneta, pero la marioneta de vez en cuando tiene sus propios movimientos. Y no es dócil. Lo que necesita Dios de nosotros es que seamos dóciles al Espíritu de Dios. Mi hermano, vemos en las 10 vírgenes 5 sensatas, 5 insensatas.
sabemos que estamos en los últimos tiempos. Sabemos que el mundo está loco, insensato. Entonces, si esto está sucediendo, no seamos como Pedro. No digamos, oh, lo que viene. Digamos, ¿qué necesito? ¿Qué necesito yo en este tiempo si lo que el pastor dice es verdad? ¿Qué necesito yo en este tiempo? Y además, si el mundo, si lo que viene, ¿ok?, no es ahora, ni yo, ni tú, primero viene el burro, ¿no? Ni tú, ni yo, vamos a existir por siempre. Así que igual lo vas a necesitar. O sea, llenarte del Espíritu, llenarte de la presencia, llenarte del conocimiento de Dios, llenarte de saber qué necesitas en tu vida para no fallar, igual lo necesitas porque vas a morir. Todos lo necesitamos en diferentes tiempos, sea que el Señor nos tome a todos juntos o que moramos. Entonces seamos sensatos y entendamos qué es lo que yo necesito. ¿Qué necesito yo? Necesitamos estar llenos del Espíritu de Dios. Yo se lo he preguntado al Señor, Padre, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué es lo que necesita tu pueblo para salir adelante? Señor, si esto es como en el tiempo de Noé, Dios, ayúdanos. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el tipo de cristianismo que hay hoy en día? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué queremos y qué necesitamos, Dios, para seguirte? No como lo hacen. Yo no me fijo en nadie. Yo no me fijo en las iglesias del mundo. Yo me fijo en el Espíritu de Dios. Yo no puedo seguir a las otras iglesias y tomarlos a ustedes y que ustedes me sigan y yo seguir a otro rebaño que yo no sé hacia dónde va, ni yo sé si oran, si están pegados a Dios, si hacen lo que tienen que hacer. Yo no hago eso en mi vida. Yo tengo una relación con Dios y Dios me puso aquí. Yo no lo busqué. Dios me puso aquí. Si Dios me puso aquí, entonces Dios me está dando un camino. Dios abrió este lugar. Entonces yo tengo que esmerarme, que buscar la presencia de Dios y ver lo que Dios quiere de nuestras vidas. No hacer lo mismo que están haciendo los demás. Porque eso no fue lo que Dios hizo. Cuando Jesús vino, la corrupción, el mal que había en aquel tiempo, los sumos sacerdotes no seguían al Señor. Y Jesús no llegó como sumo sacerdote. Pudo haberlo hecho siendo Dios. Pudo haber llegado como el sumo sacerdote y haber reparado todo aquello. Pero no fue así. Después de 30 años como carpintero, como hijo de José, tomó el ministerio. Hermanos, lo que Dios nos dio en este lugar, pregúntale al Señor, es especial. No es igual a otro lugar. No es por grandeza, es por corazón. Es la revelación del Espíritu Santo sobre este lugar lo que nos va a permitir llegar a Dios. Porque el ego, la prepotencia, el orgullo, todas estas son infamias del enemigo para atrasarnos. Pero lo que sí tenemos que descubrir nosotros, qué es lo que nos traba, qué no nos permite avanzar. En las 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas. Y lo que cada uno de nosotros, porque la salvación es personal, pero también es en pueblo. ¿Ok? Ahora,
Cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar si yo soy de los sensatos o de los insensatos. Cuando no entiendas algo de Dios, oye bien, mantente en orden, en humildad, mantente en obediencia. Es lo que yo me he mantenido y estoy aquí precisamente porque eso fue lo que hice. ¿Ustedes creen que las cosas sucedieron en mi vida como yo las quería? No como yo las quería, como Dios las planeó. Pero al mantenerme en obediencia y esperando a la obra de Dios, entonces Dios obra. Es la única forma. No se hizo lo que yo quería, sino lo que Dios deseaba hacer con este lugar. A la medida, al tamaño. Hermano, este es el tiempo en el que nos tenemos que preguntar si estamos listos, si estamos preparados. Estas palabras se las voy a poner un poco aquí. Oiga, si Jesús no viene en este tiempo, igual lo necesitas. Porque igual vas a morir. Ahora, ¿qué dice la promesa? ¿Qué dijo Jesús a los apóstoles? Es necesario que yo me vaya, tampoco lo entendieron, para que el Espíritu de Dios venga. Yo les explicaba que Jesús duró, oiga bien, Jesús caminando todos los días con los apóstoles duró 3 años. Y cuando terminó y lo crucificaron, no había ninguno cerca. Y Tomás no creía, dijo, a mí no me van a venir con este cuento que se levantó y que lo vieron por ahí. Yo hasta que no, ¿qué va? Toque la llaga y meta el dedo, olvídate. 3 años. Y oír esto de un hombre que vio todo lo que Jesús había hecho. Milagros, sacar demonios. Óigame, eso tiene que haber sido una cosa impresionante. No era cualquiera, era Jesús, era Dios mismo sanando a la gente. Cuando lo tocaban, aquella mujer que lo tocó sanó. 3 años y aquel hombre dijo, no, yo tengo que verlo. Ver para creer. Y aquel dicho se hizo hasta los días de hoy, ¿no? Impresionante. Ahora, yo te voy a preguntar a ti. Entonces mi trabajo, yo que soy un hombre normal, no soy un Dios, no me creo, no quiero ni pensar que soy algo que puede con esto si Dios no está conmigo, si no es Dios quien lo hace, si yo no soy un títere y es Dios el que manipula mis cuerdas, mi corazón, mi vida, mi mente. Sin Dios esto no lo puedo hacer. Dios lo sabe. No puedo hacerlo. Me es imposible hacerlo. ¿Cuánto yo me tardaría entonces preparando un apóstol? No con 365 días, sino con 48 días al año. ¿Cuánto? Después de entregar mi vida, después de darlo todo, después de someterme a hacerlo, ¿cuántos dirán o creerán en la obra que a través de Dios yo pude haber hecho? ¿Cuántos Tomás? ¿Cuántos Judas? ¿Cuántos? ¿Cuánto entonces necesita un pastor normal para preparar a una persona para que no estamos en los tiempos aquellos, donde los tiempos aquellos había respeto, consideración, nobleza, rectitud, eran formas de los hombres, o sea, ¿cuánto entonces un pastor necesitará, haciendo todas las cosas como se tienen que hacer,
¿cuánto se tardará una persona en llegar al nivel de un Pedro, por ejemplo? Pero no un Pedro cuando fue Pedro, sino un Pedro cuando Jesús lo dejó. ¿Cuánto? Es duro. Es duro. Y es más duro cuando Dios te permite ver el futuro, ver lo que viene, ver cómo es, ver el dolor, ver todo aquello y no poder transmitirlo. Es duro. Es duro. Eso es como que si tú te pongas en una autopista y vienen todos los carros y tú le digas a la gente, no sigan, que hay un barranco. Y la gente, te loco. Y para abajo. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando vayan con el carro para abajo y digan, el tipo no estaba tan loco. Dios diseñó y preparó las cosas de una manera. ¿Ok? Dios mandó a Jesús para decirle a los hombres, mira, esto es lo que va a suceder, esto es lo que va a pasar. Si tú no me sigues, si tú no atiendes, si tú no comprendes, esto es lo que hay para los que no atienden. Realmente la vida de nosotros, sobre todo el cristiano, ¿verdad?, debería girar alrededor de obtener y alcanzar por sobre todas las cosas la vida eterna. Porque ya entiendo, fui llamado. Ahora comprendo a lo que Dios dice y creo en Dios y entiendo entonces que existe un cielo y que existe un infierno. Y que las promesas de Dios, todas en ellas son sí, amén. Porque Dios no miente. Si yo entiendo todas estas cosas y las comprendo, hay una pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer. ¿Estoy preparado? Si yo soy cristiano y considero que esto es verdad y entiendo que esto es real, de lo que he visto, de lo que he vivido, entonces la pregunta es, ¿estoy preparado? ¿Y qué tengo yo que hacer o qué dice Dios que tengo que hacer? En estas otras semanas yo he estado, les he dicho que Dios ha puesto esa palabra de Job, porque en mi vida fue así. ¿Ok? Esa palabra de Job, que ahora se la voy a leer, pero realmente lo que está diciendo Job es, una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Ahí son dos cosas muy diferentes. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es estar en la intimidad con Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno caminas, vives y entiendes las cosas tan maravillosas que tiene Dios para tu vida. La otra, las oyes, las entiendes, pero no cambias lo tuyo por eso. ¿Sí se entiende? ¿Me expliqué bien? Cuando Dios llena tu vida y tienes una intimidad, yo quiero que usted entienda lo que usted debe buscar, porque yo entendiendo lo que voy a buscar, cuando tú vas a buscar algo y no sabes lo que es, y no entiendes lo que es, pues andas perdido. Pero yo te voy a decir qué es lo que tú tienes que buscar en tu vida. Hoy yo te voy a decir cuáles deben ser tus metas como cristiano. Debes llegar a un punto donde tu relación con Dios es tan íntima que lo puedes llegar a dejar todo por Dios sin tener que dejar nada.
Es una relación tan íntima con Dios, ¿ok? Que lo primero en tu vida es el plan de Dios y no tus planes, tus deseos, tus pensamientos o deseos. Que llegas al punto de entregarle tu vida, tu orgullo, tus metas, tus razones a Dios para no cumplir lo tuyo, sino lo de Dios. Para humillarte, para doblegarte, somos de carne. Porque cuando viene el odio, la rabia, el enojo y todo eso, la prepotencia, tus planes, yo tuve que dejar todos mis planes. Yo no quiero que ustedes me vean a mí, es el pastor. No, yo primero fui un hombre. O sea, soy un hombre. Con todas las preocupaciones. Yo no soy... ¿Cómo es? ¿De dónde es que viene? ¿Cuál es el planeta de Superman? No, yo no caí de otro planeta aquí, ni caí del cielo, ni fui un angelito. No. Igual a ti, igual. O sea, imagínate tú, ahora, esta semana que viene, te monto aquí y tienes que hacerlo. Es doblegarse, es entregarse, es apretarse, es morderse la lengua, es morderse el corazón. ¿Cuántas veces no lo hizo Jesús? Y le dijo, ¿hasta cuándo tengo que soportar a esto? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? No entienden, no comprenden, tienen el corazón endurecido. Yo no estoy diciendo, aquí no sucede eso. Aquí hay un pueblo hermoso. Mi inquietud es que teniéndolo todo, no lo veas, no lo comprendas y lo pierdas. O sea, que estés en medio del viñedo y estés pidiendo uva. Quiero que entiendas, cuando estábamos alabando, muchos de los pensamientos de ustedes vienen a mí a través del Espíritu Santo. Entonces, algunas veces nos vienen pensamientos como que yo no peco tanto. Pecamos miles de veces. Mira, tú pecas cuando tú no estás agradecido al día que Dios te dio. Tú pecas cuando tú no le agradeces a Dios por tu vida, por tu nariz, por tus ojos, porque abriste los ojos, porque respiras, porque comes, porque masticas, porque cuando estamos en desagrado con nuestra vida, estamos siendo malagradecidos con Dios, estamos pecando. Cuando yo no hago las cosas que Dios dice que tengo, cuando yo no amo, cuando yo no me doblego con humildad, yo estoy pecando. Cuando yo doy mi opinión por encima de la opinión de Dios, peco. Lo que pasa es que hay mucho pecado pequeño que está ahí, pero que no lo veo. Por eso el salmista dijo, Señor, perdona los pecados que veo, los que entiendo, los que comprendo y también los que no puedo ver. Hay toda clase de pecado. Ciertamente uno de los requisitos es que tengo que venir delante de Dios pidiendo perdón por todos mis pecados y humillándome delante de Él y pidiendo misericordia. Arrepentimiento. No hay otra manera de entrar a los cielos o a la presencia de Dios. Nosotros, en este tiempo, necesitamos ser llenos de la presencia del Espíritu de Dios. Esa es nuestra meta. ¿Ok? Necesito llenar mi vasija. Necesito llenarla. Yo no quiero ser como las vírgenes insensatas, ¿ok? Que estaban ahí para hacer las bodas, pero fueron tan insensatas que nunca pensaron
en llenar las vasijas. ¿Por qué? Porque parecía que estaban listas y preparadas para todo. ¿Qué pasaba si faltaba un poco de aceite? Nada. Pero cuando llegó el momento, no hubo tiempo. La semana pasada yo decía que cuando Dios dio todas las medidas, cada medida, cada centímetro, cada milímetro, cada detalle que dio en la palabra en el Antiguo Testamento, daba como resultado una bendición para encontrarse con Dios. Créeme, mi hermano, todo lo que está aquí, en la palabra de Dios, aquí no sobra nada. ¿Ok? Todo lo que está escrito aquí no sobra nada. Yo me acuerdo que cuando yo leía la palabra, que estaba 17, 18 años, yo me saltaba las genealogías. Me las saltaba. Decía, llegó la parte esta. Hasta un día que me di cuenta que era necesario comprender quién era quién y de dónde venía cada quien. Los que venían de Noé, los que venían de Adán, los que venían de Saúl, de Samuel. Ver las genealogías para saber de dónde venía cada ramal y lo que había hecho, porque eso traía un resultado después y no lo entendía. Todo lo que está aquí es importante. ¿Sabes por qué? Porque a través de esto diseña el Espíritu Santo adentro de tu corazón las formas, las maneras, los estatutos, las leyes, las doblegaciones, la comprensión, el entendimiento. Es como venir a este país y no conocer ninguna ley. ¿Cómo te va a ir? Mal. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Ok, ahora voy a leerte esto. Job. Todos hemos leído, y espero que todos hayan leído Job. En el principio, Dios se jacta con Satanás de decirle que si no había chequeado en el mundo a su siervo Job, ninguno era como él. Wow. Que salga de la boca de Dios que un hombre es justo y bueno, es duro. ¿Ok? Y que se jacte con el enemigo. Y Dios tenía un plan en Job, porque sí, Job era un hombre bueno, pero Dios tenía que quitarle la religiosidad a Job, que era el conocer o saber de Dios, y cambiarlo por una amistad con Dios. Podemos conocer mucho de Dios. Se lo explico así. Yo puedo saber mucho de ¿quién? Arnold Schwarzenegger. Saber de dónde viene, cuáles son sus hijos. Yo puedo saberlo todo, pero yo no soy su amigo. Yo no lo conozco íntimamente. Yo no sé qué le gusta, cómo piensa, cómo siente, cómo entiende. Yo conozco todo. ¿Ok? Pero ¿quién es él? No puedo. Este era el problema que tenía Job para con Dios. Muchas veces nos preocupamos de lo que hacemos, pero no de quiénes somos. O sea, a veces pongo mi vista en lo que hago, pero no pongo mis fuerzas en lo que soy. ¿Qué soy? Porque el hombre es tan perverso en su corazón que para sentirse bueno, regala, da. Va y lleva comida, pero él no es bueno. Porque dice la palabra en 1 Corintios 13, que aunque diera todos mis bienes,
Oiga, aunque diera todos mis bienes y quemara mi cuerpo, de nada me sirve si no tengo amor. Nada me sirve. Entonces, una cosa es andar con Dios, caminar con Dios, ser instruido por Dios, y otra cosa es saber de Dios. Y esta es la barrera que nosotros tenemos que romper. Esta fue la barrera que hace muchos años yo rompí para con Dios. Yo no quería saber de Dios, yo quería caminar con Dios, oír la presencia, sentir su presencia, pero no solamente aquí, afuera y donde sea. Quería que mis valores fuesen los valores de Dios, que mis pensamientos fuesen como los de Dios. Y no es que todavía no son ni una décima, pero ir caminando en el conocimiento y en la sabiduría de que había una cosa que necesitaba mi alma, era caminar con Dios, conocer a Dios, saber, sentir. Y hasta que yo no rompa esta barrera, el Espíritu de Dios no puede enseñarme, no puede instruirme. Pero yo puedo hacer todas las cosas que dice la palabra, oiga bien, yo puedo hacer todas las cosas que dice la palabra que tengo que hacer. Mas necesariamente no voy al cielo, porque vas al cielo por una amistad con Cristo. Vas al cielo porque el Espíritu de Dios está dentro de ti, porque crece, porque te enseña, porque te guía, porque te muestra, porque Dios mismo vive en ti. Vamos a ver qué fue lo que dijo Job. Vamos a ver qué fue lo que dijo Job. Miren lo que Job dijo. Respondió Job a Jehová y dijo, después de haber pasado, mi hermano, si usted no ha leído Job, usted no sabe lo que se ha perdido. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Esto es diciéndole, oye, yo sé, yo leí, a mí me dijeron. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Esto es Job 42, 1 y 2. Dice 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Qué impresionante. Un hombre del cual Dios habla y dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás le dice, pero claro, no va a estar Job así. Si tú le has cercado alrededor de él y a todo lo que tiene, y por lo tanto yo no he podido tocar nada, porque lo tienes cercado, cuidado, lo tienes apeltrechado ahí, y yo no me puedo ni acercar. Ahora, suéltalo y verás. Después que Job pasa todo esto y llega hasta aquí, él confiesa y dice, wow, yo hablaba lo que no entendía, lo que no comprendía. Yo sabía que tú eras un Dios, wow, temible, que todo lo que dices tú lo haces. Yo no entendía esas cosas. Dice Job, pero estamos hablando de un hombre que él las hacía, pero no las entendía. Dice, te lo voy a volver a leer. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cómo puede ser que un hombre que no entendía lo que hacía
podía tener la cobertura de Dios. Qué impresionante, ¿no? Porque solo eso, vas a tener la cobertura. Pero Dios sabía que solo con eso Job no iba a llegar al cielo. Y Dios amaba a Job. Dios quería que lo comprendiera, que comprendiera el por qué tenía que hacer esas cosas, no hacerlas. Por temor, por miedo, por religiosidad, No, Dios quería. Es como un robot. Dios no quería un robot que tú programas. Vamos a programarlo. Puede hacer esto otro, puede hacer esto otro. Puede abrir la puerta, puede cerrar la puerta al que viene. Eso no era lo que Dios quería. Dios quería que cuando viniera el ladrón y iba a abrir la puerta, el robot diga, este es un ladrón. A este no le abro yo la puerta. Pero te dijeron, te programaron. Sí, pero no, este es un ladrón, este lo conozco yo. Dios no te quiere como un robot. Dios sabía que con eso Job no iba a ir al cielo. Entonces, mira qué impresionante lo que dice Job. Dice, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora es que te conozco, Dios. Ahora es que sé quién tú eres. Y esto te estoy hablando de un hombre que tenía una relación tan hermosa con Dios, donde Dios precisamente lo pone en las manos del enemigo para lograr que se despertara y se soltara toda aquella religiosidad que tenía de hacer las cosas por hacerlas, sino que caminara realmente y conociera en intimidad, que comprendiera las cosas tan maravillosas que Dios tenía para su vida, que eran mayores que todas las cosas que el enemigo le quitó. Dios me puede a mí quitar todo, pero Dios no puede quitarme de mi corazón mi alegría, mi gozo, mi llenura, que es Dios. Satanás puede quitarte donde tú estés arraigado, cimentado, fortalecido por lo que conoces de Dios. Hace falta más que eso para que puedas entender, magnificar las cosas tan hermosas que Dios tiene para tu vida. ¿Y tú sabes cuándo las perdemos? Cuando pienso que llegué. Cuando pienso que los frijoles negros que me como son los mejores del mundo y no me como otro porque es que ya yo llegué, hasta que pruebes unos buenos. Hermano, hay que despertarse. Hay que entender las cosas como son. Hay más. Hay mucho más. Dios amaba tanto a Job que tuvo que ponerlo en las manos de Satanás para que Satanás le quitara todo. Y después que le quitó todo, es impresionante que ahora Job diga, wow, me aborrezco, Dios, cómo yo no podía ver todas estas cosas tan maravillosas y preciosas que tú habías preparado para mi vida. Porque muchas veces los cristianos se fijan en lo que hacen y no en cómo son. Y es que quien soy da apertura a lo que voy a hacer. Pero cuando yo hago sin entender por qué lo hago, sino por hacerlo, no hay cambio en mi corazón. No hay cambio en mi corazón. No comprendo las cosas porque las estoy haciendo.
porque la gente diga que soy bueno, porque yo me sienta bueno. Pero este no es el propósito de Dios. Te voy a explicar, no vamos a poder terminar hoy, pero te voy a explicar qué dice la palabra de la promesa para llegar a los cielos. Mira, y esto está en Romanos. ¿A dónde tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón, nuestros esfuerzos? Mira, dice en Romanos 8, dice en Romanos 8, 9. Oye bien lo que dice la promesa. Dice esto, en Romanos 8, escrito por Pablo, dice, Romanos 8, 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si, oiga bien, el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Te explico. ¿Quién levantó a Jesús de entre los muertos? ¡Wow! Así que Jesús, siendo Dios, necesitó al Espíritu Santo. ¿Quién engendró a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién en Génesis estaba sobre las aguas y sobre la faz del abismo, haciendo todas las cosas? El Espíritu. ¡Wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Ese mismo Espíritu que levantó, que le dio vida a Jesús, que estaba en los profetas, que estaba en Jesús para nacer, que le dio vida, al que lo fortaleció en el desierto, al mismo Espíritu que entró en los apóstoles, ese mismo Espíritu que necesitó Jesús para ser levantado entre los muertos, es el mismo Espíritu que Dios puso en nuestros corazones por la imposición de las manos del que puede dar el Espíritu. Ahora te explico. El Espíritu tiene que crecer. ¿Por qué? Te lo voy a explicar así. Para nacer de nuevo, necesitas vida nueva. O sea, tú necesitas nacer de nuevo a través del Espíritu Santo. Esto es el nuevo nacimiento. Necesitas una vida nueva. Necesitas morir y nacer de nuevo. Cuando tú naces a través del Espíritu, lo que sucede en ti es que naces de nuevo como un niño. Necesitas crecer. La palabra dice que necesito ir creciendo. Así como la lámpara. Hay que irle echando aceite porque se desgasta. Así el Espíritu dentro de ti debe ir creciendo. Nuestro caminar en Cristo Jesús es crecer. Si tú no tienes crecimiento, y te lo voy a explicar así. Yo pongo una balanza aquí, ¿ok? Una balanza. De esa balanza que tú, ¿sabes? ¿Sí? Pongo mi carne aquí y pongo el Espíritu allá. Ok. Cuando tú pones el Espíritu allá, para tú poder llegar al cielo, el Espíritu tiene que tener el 51% de tu peso. 51.
Debe ser, eso es lo mínimo, 51. No puede ser 50, debe ser 51. El caminar del cristiano es hacer crecer el espíritu, porque a través del Espíritu Santo de Dios es que vas a poder derrotar tu concupiscencia. ¿Sabes? Porque hay cristianos que tienen 30 años y no crecen, no entienden, no comprenden que tú tienes que desaparecerte. Mi hermano, tenemos que crecer. Yo como pastor y ustedes como ovejas. Si no hay crecimiento, y para que entiendas una cosa, cero, o sea, estar en el espíritu completo, estar en el espíritu, eso no quiere decir que estás listo para trabajar para Cristo. Yo les he explicado a ustedes que Cristo tardó 3 años para elaborar un apóstol y mire lo que pasó. La gente cree que entra al cristianismo y a los 5 años ya puedes servir a Cristo. Lo que te puedes morir. ¿Usted ha visto alguna vez, usted mandaría a un niño, a su hijo de 5 o de 7 años a trabajar a la calle? No, ¿verdad? Si Jesús se tardó 3 años en edificar a un apóstol, a un seguidor, ¿cuánto nos tardaremos nosotros en hacerlo? ¿Cuánto? Ya yo saqué la cuenta. Bueno, señor. Son 24 veces la diferencia. O sea, en 1200, que era lo que habíamos sacado la cuenta, en 1200 hay 12. Pero 50 hay 24. 24 veces es la diferencia. O sea, yo necesito 24 por 3 para completar a 1. La carrera que tenemos por delante, todo es dura. Porque también es duro y es grande lo que vamos a recibir. Entonces, hay cristianos part-time o cristianos que van a hacer una profesión, o sea, van a ser ingenieros en la noche yendo a clases una vez a la semana. ¿Cuándo terminará ese hombre la carrera en ingeniería? Ya vengo a recoger. ¿Cómo se llama? Ya poner la plancha. Igual son los cristianos. O sea, si no hay una disposición tuya, si no hay un entendimiento tuyo para con Dios, si no hay... Voy a leerte porque es que lo que dice aquí es muy preciso. Esta es la promesa. Esta es la promesa que la palabra habla. Oye bien. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y entonces especifica y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero, oiga mi hermano, mire, déjeme explicarle. Vamos a pararnos aquí un momentico y entendamos todos juntos qué es tener al Espíritu. ¿Qué debe hacer el Espíritu en una persona la cual está lleno de la presencia de Cristo? ¿Cómo debe pensar? ¿Cómo debe sentir? ¿Cómo debe recibir las cosas? ¿Con qué madurez? ¿Con qué entendimiento? ¿Con cuánta misericordia? ¿Con cuánto amor? Ahí tú te puedes dar cuenta cuán grande o cuán pequeño está el Espíritu en ti.
¿Cuánta paz hay en ti? Cuando hay una prueba, cuando hay una dificultad en tu vida, ¿cómo la confrontas? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la sientes? ¿Cómo la entiendes? ¿Cómo la recibes? ¿Con cuánta madurez? ¿Sabes discernir entre el bien y el mal? ¿Comprendes qué es el bien y el mal? ¿Comprendes qué hacer como yo decía, el robot está ahí, abre la puerta, cierra la puerta? Pero cuando ya tiene vida, dice, wow, ahí viene un ladrón y viene un tipo con una pistola, más bien voy a cerrarle, no lo voy a abrir. Esto es lo que Dios quiere. Que en cada situación el Espíritu de Dios pueda decirte, hay cosas que parecen malas para el que no tiene el Espíritu, pero para el que tiene el Espíritu, como dijo Pablo, vosotros andabais bien, ¿quién os estorbó? Se deberían mutilar los que tales cosas hicieron. Madre mía, ustedes se imaginan que yo esté parado aquí y diga, a Rogelio y a Antonio, que se mutilen, que un carro les pase por encima. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Eso no es cosa de bueno, yo le doy a los pobres, porque es mejor que estos se maten, se mutilen, se destruyan, y no que lleven arrastradas 30, 20 familias. Es por eso, Pablo no tenía nada contra esa gente, tenía contra lo que hacían, contra su maldad, contra su depravación. Entonces, cuando tú lo ves a largo plazo, si se perdieron 10 familias, 10, multiplica esas 10 a escala, que estos 10 ya no le predicaron a 10 más, y estos no le predicaron a 40, y a los 40 no le predicaron a 80. En 70 años, ¿cuántas almas fueron? Aquí se murieron 2. Algunas veces no entendemos la forma, pero el Espíritu Santo sí lo entiende, sí lo comprende. Algunas veces sacamos cuenta por no tener el Espíritu y no entender lo que el Espíritu nos está hablando, porque no he crecido en el Espíritu, y más veo como esta balanza está hacia la carne, como aquí dice, está hacia la carne. Yo veo con los ojos de la carne, oigo con los oídos de la carne, quiero sentir lo que a través de mi mente y lo que yo juzgo o comprendo humanamente, carnalmente, descifro lo que viene de Dios, y es imposible descifrar lo que viene de Dios a través de tu propia mente si el Espíritu de Dios no está en ti. Es imposible. Por esto tengo necesidad de crecer en el Espíritu Santo para ver las cosas, porque qué triste es, ¿verdad?, que tu pastor en algún momento tenga que tomar una decisión y tú no la entiendas, te vas de la iglesia y era acertada. Peleaste contra Dios y no contra el pastor. Qué triste. Y para ver si es acertada o no del Señor, tengo que estar en el Espíritu y oír lo que el Espíritu, se asienta el Espíritu. Si el Espíritu me dice si hay algo que no está igual, ir al pastor y preguntarle, pastor, ¿dónde está esto? ¿Cómo usted lo vio? ¿Cómo se lo reveló el Señor? Ok, lo que sucede aquí es esto. Oh, ya, perfecto. El Espíritu toma paz y ya tú sabes que no lo entiendo, no comprendo, pero eso debe ser así. No es fácil. Oiga, esto no es fácil. Por eso yo les digo a ustedes que las iglesias no fueron hechas de 5,000, 60,000, 80,000, 5 millones, 300 millones de cristianos, porque ahí no hay cristiano. No existe un cristiano ahí. Esto es vida con vida. Esto tiene que ser instruido, enseñado, comunicado, amado. Jesús solo andaba con 12. Si esto es difícil, andaba con 12 por 3 años, todos los días, y todavía al final lo estaban crucificando y no andaba ninguno por ahí. Y todavía Santo Tomás dijo, a mí no me vengan con ese cuento que ese no está vivo nada. Esto no es fácil. Dios no anda buscando millares y millares y millares y millares para meterlos al cielo porque Dios necesite.
Estamos aquí por la misericordia de Dios, por su amor. Pero lo que voy a recibir, si usted entiende bien y le pide al Espíritu, ¿qué es lo que voy a recibir? Como yo leía la semana pasada o antepasada, cosas que ojos no vio. Como dijo aquí Job, dijo, cosas tan maravillosas que yo no entendía. Es tan maravilloso que yo dejé lo que hacía o mis planes para estar aquí sin querer estar. Debe ser algo muy maravilloso, muy hermoso. Buscar a Dios con todo tu corazón, anhelarlo, buscarlo. Y ¿sabes qué, mi hermano? Si Dios nos regaló esto, es porque tú estás preparado para recibir esto. Para entenderlo, para recibirlo, para llenar tu vida de esto y estar en los cielos. Yo tengo la seguridad de eso. No fuiste a otro lugar. Este es el mensaje de aquí y esto es lo que tú vas a recibir. Por eso, despiértate, hay más. Hay cosas maravillosas en Dios que tú no conoces. Y que si no dispones tu vida, tu alma, si no te dispones a crecer en el Espíritu, a entenderlo, a comprenderlo, ¿ok? Hay una cosa que es muy importante si tú quieres crecer de verdad en el Espíritu, disponte a oprimir la carne. ¿Cuántos tienen aquí hermanos? Hermanos, ¿cuántos tienen? Levanten la mano, ¿cuántos tienen hermanos aquí? ¿Alguno ha hablado con su hermano de su mamá o de su papá? El viejo está insoportable, caballero. No hay quien lo aguante el viejo. Y es nuestro Padre. Somos ligeros de boca, pero de toda palabra ociosa, ¿qué decimos? Acuérdense que yo le dije, hay medidas, son medidas chiquititas que Dios dio y detalles que tenemos que cuidar. Cuando tú le dices a Dios o le hablas a Dios o le dices que no estás de acuerdo con algo que Dios ya hizo o que preparó, estás pecando. Cuando tú andas en un carro, pero el carro anda y te estás quejando del carro, tú estás haciendo pecado. Pues tú no estás haciendo conforme a lo que dice la palabra, estás conforme con todo, porque la felicidad, el bienestar, el gozo, no depende de esas cosas materiales, depende de tu corazón. Cuando tú te quejas por tu hijo, cuando tú te quejas por tu hija, cuando tú te quejas por tu mamá, cuando tú te quejas por tu papá, es como tú lo recibes. La madurez espiritual no oculta, porque esa es otra, no oculta el mal, no desaparece el mal, pero lo ves de otra manera, lo ves con misericordia. Por esto Jesús, cuando estuvo en la cruz y vio todo aquello, dijo, wow, Señor, qué lástima. Padre, mira, perdónalo porque no saben. Perdónalo porque no entienden lo que están haciendo. El Señor dijo, misericordia quiero. Misericordia quiero. Si tú quieres ir creciendo en el Espíritu, doblega tu carne, doblega lo que hablas, míralo bien, examínalo. No, esto es al principio. No creas que vas a estar, que dije, o vas a andar con una grabadora grabándote para después chequearlo en la noche. Esto después es natural. Porque tu corazón es el que dicta, tu corazón es el que te dice a través del Espíritu Santo, porque ahí está el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo está para manejar tus emociones. Cuando el Espíritu Santo ya toma posesión de tus emociones, en tu corazón no hay maldad, no hay odio, no hay rabia, hay misericordia, hay justificación. ¿Entiendes? Wow. Aquel padre cuando fue Jesús y le pidió por el hijo, le dijo, ¿tú crees? Sí. Oh,
Señor, ayuda mi incredulidad. Y esto es lo que Dios busca, ser honestos. Pero muchas veces andamos sin honestidad ninguna con Dios y como que los problemas que tengo para con Dios o las diferencias que tengo con Dios o lo que no he hecho para con Dios, lo borro. Es como que tú te pares en el correo de tu casa y tengas deuda. Entonces le digas al hombre del carrito del correo que pase, pero lo hace con una pistola. Pase. Porque si él no deja el correo, ya no hay deuda. Ni las veo. Así que no me voy a preocupar más por las deudas. ¿Qué vas a hacer? No voy a dejar que ese tipo del correo miserable me ponga ni una carta. Lo mato. Pero ya desaparecieron las... No desaparece. El pecado no va a desaparecer porque tu falta de entrega a Dios no va a desaparecer porque tú no la veas. Tu falta de entrega y tu llenura del Espíritu no va a desaparecer porque tú no lo quieras pensar ni quieras tenerlo presente. Las cosas malas que hay en tu vida no van a desaparecer por sí solas hasta que tú no las traigas a Dios y seas honesto con Dios y limpies y te enfoques y trates de sacarlas de tu corazón y de tu vida. No van a desaparecer, están ahí. Y este es el cristianismo nuevo que hay. Soy cristiano y soy cristiano. Y yo voy para el cielo. Estás haciendo lo mismo que al principio, pero de diferente forma, porque ya no hay cristianismo. Ahora todo el mundo puede ser cristiano y no es así. Yo te lo digo a ti que no todo el mundo puede ser cristiano. Malos, buenos, interesados, con orgullo, con prepotencia. Mi hermano, mire, los hemos visto que entran aquí cuando ven la iglesia, la ven de menos, no hay orquesta. Aquí no hay orquesta, no hay ni una guitarra, no me voy. Tú dices, wow, ¿qué vienes a buscar? ¿Qué tú vienes a buscar? ¿Una orquesta o a Dios? Entonces Dios lo que hace es que los trae aquí para que cuando vayan allá arriba no tengan justificación, te lleve a un lugar para recibir palabra, pero tú querías una orquesta. Las orquestas, casi todas están allá abajo. ¿Sabes qué pasa? A nosotros, el que se acostumbra, mire, yo vengo de una iglesia pequeña, muy pequeña. Mi mamá era líder de una iglesia muy grande, de las más grandes de Caracas. Por rebelión, yo me fui de mi iglesia. Y mi mamá me invitó a esa iglesia. Y fui a aquella iglesia. Es gigante. Era un teatro. Es eso. Y lo compraron. Era un cine gigante, de los más grandes de Caracas. Y lo compraron, hicieron ahí una iglesia. Cuando fui con la pastora y cuando entramos ahí, eso era vacío. Una orquesta gigantesca. Pero tú te das cuenta que todo era un show. Esa cercanía entre los hermanos. El otro lo tenías por allá. Esa cercanía de amor. Gente conocida. Gente que... Era una cosa que cuando tú vienes de una iglesia pequeña, lo sientes. Pero cuando tú vas a una iglesia grande, eso es muy diferente. Nosotros tenemos aquí que cantar nosotros y buscar la unción sin una orquesta que nos esté avivando. Entonces es más difícil. Nos sale lo que sale del corazón y cada uno está alabando a Dios desde su corazón. No voy a ver la orquesta, ni a deleitarme en la orquesta. Vengo a alabar a Dios. Mi hermano, hay cosas que no van a desaparecer, pero que si todos ponemos en nuestra parte,
podemos rescatar los principios del cristianismo. Podemos ser diferentes. Y yo no digo que nosotros somos, los diferentes son ellos. Nosotros tenemos que buscar la raíz de lo que yo necesito para llegar a los cielos. Porque el cristianismo se diluyó. Se diluyó. No se está viendo lo que se tiene que ver, a donde debemos enfocarnos. Necesito, es que te voy a leer porque esto es bien importante, aunque termine hasta aquí. Mire. Vamos a terminar hasta aquí, pero te lo voy a leer paso por paso. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si esta carta está siendo enviada a la iglesia que está en Roma, a los cristianos, ¿ok? A cristianos. Esto no es para el mundo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto se lo está diciendo a los cristianos. O sea, hay cristianos donde el Espíritu de Dios no mora. ¿Por qué no mora? Porque no han podido sacrificar la carne. ¿Qué pasa? Todavía andan en ira, todavía andan en rebeliones, todavía andan en pensamientos de lo que quieren hacer. Yo quiero ser pastor, yo quiero ser esto, yo quiero ser lo otro, yo quiero hacer aquello. Y no se dan cuenta que la unidad es lo primero. O sea, estar aquí. ¿Cuándo estás preparado? Dios mismo. Yo no estuve buscando ser pastor y Dios me preparó para un tiempo, me sacó, me dio una visión y me puso. Pero yo no lo busqué. Dios lo va a hacer también contigo. Dios va a poner todas las cosas. Moisés estaba buscando sacar a los judíos de Egipto. No. David estaba buscando ser rey. No. Entonces, a su tiempo, al estar preparado, Dios va a obrar sobre ti. No es lo que tú quieras hacer para Dios, es lo que Dios quiere hacer contigo. Eso es lo que tienes que estar pendiente. Amén. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, oiga bien, ¿qué tiene que suceder? Oiga, mi hermano, el que tenga oído para oír, oiga lo que dice. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿Me quedé ahí? No, más arriba, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo probamos? ¿Cómo yo sé que una comida es dulce o salada? La pruebo. La pruebo y al probarla, parece dulce, pero es salado. Igual comida que parece salada y es dulce. Dice que si Cristo, si el Espíritu está en ti, la carne está muerta. Pero si tú lees en la Biblia, en la palabra, las otras epístolas, ¿cómo sé que estoy muerto? Que mi viejo hombre está muerto. Porque ya no siente ni padece, ni se activa con la ira o con la rabia o con el resentimiento o con la desunión, sino que se doblega en humildad al Señor. O sea, esto es preciso lo que nos habla de, ok, si tú tienes, porque, mire, yo tenía un problema que al principio de ser cristiano, yo quería estar seguro. A mí no me gusta hacer nada mi hija Ámbar dice que yo sobreedifico, porque por ejemplo, si voy a hacer esto, si usted ve cómo está hecho esto, aquí puede predicar un elefante. ¿Ok? A mí me gustan las cosas bien hechas, o sea, que yo sepa que yo no vuelvo para atrás. A mí me va mal es cuando yo tengo que ir para atrás. O sea, si yo tengo que pintar esto 10 veces, ya, me rendí. Pero si la voy a pintar, la voy a pintar, pero perfecto. Pero si la pintura está mala y se desconchó allá arriba, ya, eso me mató. Porque yo quiero hacer las cosas de una bien. Yo no me quiero engañar. Eso está en mi naturaleza. Si yo te estoy diciendo a ti que necesitas
ver, entender, comprender estas cosas, porque lo que vamos a recibir es muy grande, es porque Dios ya me las mostró a mí. Y tú sabes qué, es porque si Dios te está mandando este mensaje a ti, es porque tú lo puedes alcanzar, porque tú lo puedes obtener y te está diciendo a ti, quiero que lo hagas. Puedes hacerlo. Aquí dice, yo me preocupaba porque yo quería saber si Dios de verdad está en mí. O sea, si yo de verdad. Y aquí te muestra cómo. Tú puedes saber que si Cristo está en ti, el cuerpo está muerto. Las cosas de la vida, la ira, la rabia, la falta de entrega, todo eso desaparece. Las preocupaciones, las angustias, los temores. Porque entonces yo entiendo que Dios está en control total de mi vida. Y si aún me manda la muerte, si viene de Él, es bueno. Porque yo sé cuánto amor me tiene Dios. Yo sé que Dios es bueno y Dios nunca me va a mandar algo malo. Y también entiendo que las cosas malas que me han sucedido es por mi desobediencia. Y ahora quiero repararlas, quiero enmendar. Entonces, si esto es lo que Dios pone en tu corazón, tienes que enfocarte en Dios y no enfocarte en la vida, porque todo lo que te enfoques en la vida va a ser pérdida, pero lo que te enfoques en Dios va a ser ganancia. Entonces aquí me dice que sí. ¿Cómo compruebas tú? Como yo decía, una comida es luz, pruébala. ¿Y cómo pruebo yo aquí? Si en ti comienza a desaparecer el orgullo, la división, la habladería, si empieza a desaparecer en ti todo lo humano, todo lo malo, todo lo perverso, si comienzas a doblegarte con humildad a Dios y a buscar a Dios de todo tu corazón, entonces el Espíritu de Dios está en ti. ¿Cómo va a crecer el Espíritu de Dios en ti? Haciendo lo que aquí dice. Mira, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, en el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado. O sea, no se te toma en cuenta el pecado. Porque es que nos vivimos arrepintiendo. O sea, veo el pecado y ahí al momento le digo, Señor, perdona, cámbiame, transforma. Si tú no amas a nadie, empieza a pedirle a Dios amor. Pero no nuestro amor, eso no sirve. Amor verdadero. El amor que no daña, que no te destruye, que no te... Amor. Dile, Dios. Y no amar a tu hijo, a tu hermano, amar a ti, a tu hermano. Porque de esto depende tu salvación. Que nos amemos los unos a los otros verdaderamente. No como dijo Pablo, le dijo a Timoteo, fingidamente, no, de verdad. Amor genuino. Porque el cuerpo de Cristo se va a unir y vamos a vencer juntos, aunque doy cuenta personalmente. Pero solo piensa esto, que Dios es amor, y el que dice que conoce a Dios y no tiene amor, no lo conoce. ¿Y cómo puede decir alguien que conoce a Dios y no ama a su hermano? Que ama a Dios y no ama a su hermano. Si no puede amar al que ve y anda, ¿cómo va a amar a Dios que no le ve? Aquí dice, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Te voy a explicar esto, pero hay que leerlo completo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué es la justicia? Te voy a explicar qué es la justicia. La justicia es amar, perdonar, todos los valores de Dios, todo lo que Dios es. Esa es justicia. O sea, es tanto que tú haces justicia incluso contra ti mismo.
¿Cómo? Cuando haces lo malo, te dices a ti, eso está feo, eso está mal, no puedo hacer. Esto es justicia. Cuando los valores de Dios se sellan en tu corazón y tú mismo haces justicia contra ti mismo. Hay tres puntos importantísimos en Dios que yo los manejo y me ha ayudado y son: uno, antes de que tú juzgues a cualquier situación de alguien, mira tu situación. Jesús dijo: hipócrita, ¿cómo vas a sacar la paja que está en el ojo de tu hermano cuando no sacas la tuya? ¿Cómo yo voy a juzgar a alguien si yo no he vivido su vida, si yo no he pasado por donde ha pasado y yo no he vivido lo que esa persona ha vivido? Yo no sé las decisiones que ha podido tomar o que ha tenido que tomar, y yo no sé si yo hubiese estado en la decisión de esa persona y hubiese sido peor. Entonces primero voy a sacar la viga que está en mi ojo antes de tratar de sacar la viga del que esté en el ojo de cualquiera. Dos, como tú quieras ser tratado, trata a los demás. Piensa siempre, antes de abrir la boca, ¿qué es lo que tú quieres? Y piénsalo esta semana. ¿Qué es lo que tú crees que yo quisiera de ti? Porque yo siempre pienso, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué quieres tú de tu pastor? Que te ame, que te respete, que te cuida, que te diga la verdad, que no te manipule, que no te dañe. Eso es lo que queremos. Ahora, piensa tú, ¿qué quiere mi pastor de mí? Y tres, yo sé que de todo lo que yo siembre, de eso voy a cegar. A su tiempo lo voy a cegar. No siembres mal, no siembres injusticia, no siembres con tu boca lo que después va a venir contra ti mismo. No lo hagas. Estos 3 puntos son justicia. Para terminar, quiero terminar esto para cerrar aquí hoy. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, no, el 10, perdón. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, el pecado que había en ti se murió. Porque Cristo está en ti. ¿Ah? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo vive el espíritu en ti? ¿Cómo va a vivir? Doblegando la carne, doblegándote a ti mismo, entendiendo los parámetros en los cuales hay obediencia para con Dios. Yo por lo menos yo me mantengo cuando no entiendo una cosa o no sé. Yo trato de mantenerme en la obediencia y en la justicia. Aunque no lo entienda, trato de mantenerme en la justicia. No me justifico. Sé quién soy, sé lo que soy, y no me justifico. Y entiendo el orden divino de Dios. Porque si no lo entiendo, agradecimiento. Yo soy el pastor, pero yo estoy agradecido con cada uno de ustedes que están aquí y que en los tiempos buenos y malos están aquí. Y en los tiempos en que su mente, aunque, como dijo Jesús, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y porque yo no fui el mismo pastor de hace 1 año, 5 años, 10 años o 20 años. Yo no soy el mismo pastor. No soy el mismo. Yo no tengo el mismo amor por ti cuando lo tenía hace 5, 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque el Espíritu va creciendo dentro de nosotros. Y al ir creciendo el Espíritu de Dios vas madurando. Y al ir madurando, la justicia de Dios penetra en tu corazón y en tu voluntad para hacer las cosas que a Dios le gusta. Pero si Dios no está en mí, y si
no me lleno del Espíritu, yo no voy a poder hacer las cosas que Dios quiere que haga. Y, como dije al principio, puede ser que veas a alguien que lo haga, pero no tiene espíritu, lo hace por religiosidad, como fue con Job. ¿Se dan cuenta? Hermano, la semana que viene seguimos. Mientras tanto, si quieres que el Espíritu crezca en ti, doblega la carne, doblega tus emociones. Toda emoción que sea mala, que sea contradictoria a la palabra de Dios, por sobre todas las cosas el amor. Todo lo entiende, todo lo... Léete 1 Corintios 13, léelo. Si el Espíritu de Dios está en ti, eso tiene que irse forjando todos los días en ti, y tú tienes que pedirle a Dios que eso emane de tu alma, porque eso es Dios. Dice, puedes tener toda la sabiduría y todo el conocimiento y todo lo que puedes mover con tanta fe una montaña de un lado al otro, y no tienes amor, nada eres. Nada eres. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Oh Dios Padre, te damos gracias, mi Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y hoy venimos delante de tu presencia, Dios. Señor, entendemos, comprendemos, Dios, muchas cosas, Señor, pero otras nos ganan, nos superan, Señor, a través de nuestra carne y de lo que somos y del orgullo y de la prepotencia y de cosas, Dios, que aún no entendemos, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, Dios, reconociendo, Señor, que algunas veces te olvidamos o te ponemos a un lado o no entendemos, Señor. Pero desde hoy, Dios, venimos ante ti, Señor, pidiéndote que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón, Dios. Que nos permita, Señor, ordenar nuestros corazones y pensamientos. Señor, que en este día, antes que termine el día, Dios, podamos venir delante de ti, honestamente, Señor, diciéndote lo que somos. Tú lo sabes, lo que somos y cómo somos, y nuestras debilidades y las fortalezas, Dios, que hay veces que no nos permiten, Señor, o leer tu palabra o acercarnos a ti. No queremos olvidar nuestro pecado, Señor, ni nuestro mal, ni cómo somos, porque eso nos daña, nos supera algunas veces, Dios. Venimos ante ti, Señor, pidiéndote, Dios, que nos permitas amar, Señor, a nuestros hermanos, a darte gracias, Dios, por esta casa que nos diste, Señor, por hacernos parte de ella, por cada mensaje, Señor, que aviva nuestra alma y nuestro corazón para buscar tu presencia, para limpiarnos, para perdonarnos a través de tu misericordia. Señor, pero sobre todo, Dios, permítenos crecer en tu espíritu, haciendo justicia en nuestros corazones para descubrir el mal y hacer lo bueno, para doblegarnos a nosotros mismos, Dios, para que tu Espíritu, para que Cristo more en cada uno de nosotros, Señor. Espíritu de Dios, Espíritu Santo y hermoso, precioso de Dios, ven a nuestras vidas y aplasta la carne, quítala, deshazla en mi vida. Quiero la vida nueva, quiero esa vida nueva que me diste, que me permitiste, Señor. Esta oportunidad no la quiero dejar perder, Dios. No quiero volver a morir, Señor, sino quiero vivir, Dios, con esas cosas maravillosas que dice Job, con tu hermosura, Dios, con tu belleza, con tu amor, Señor. Ponlo en cada uno de nuestros corazones, Padre Santo. Mételo ahí, Señor. Clávalo. Y enséñanos a amar como tú amas, como tú nos amas. Yo sé que tú me amas mucho, Señor. Tú nos amas mucho, Dios. Necesito, Señor, aprender qué es amar. Necesito amarte a ti. Que me supere, Dios. Que el amor hacia ti supere. Que el amor hacia mis hermanos supere lo que soy, quién soy y lo que quiero ser. Que supere, Señor, lo que veo, lo que siento y lo que entiendo. Y que tu amor, Dios, se derrame sobre nuestros corazones para comprender, para valorar,
para seguirte por siempre y para siempre. Eso deseamos, Señor. Eso queremos, Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras almas y con toda nuestra fuerza. Ponlo en nosotros, Dios. Que nos supere, Señor. Que tu presencia nos supere. Supere la carne, supere el pecado, supere nuestros sueños. Lo supere todo, Dios. Queremos, Señor. Queremos conocerte. Lo queremos. Ven, Señor. Llámalo ahí donde estás, sí. Llámale. Deséalo. Hay cosas preciosas y maravillosas en Cristo Jesús, en Dios. Y no las estamos perdiendo. No, Señor. No quiero perderla, Dios. No quiero, Señor, despertarme en la mañana, Dios, y que tú no estés al lado de mi vida. No quiero, Señor, perderte, Dios. Quiero estar cerca de ti, Señor. Aviva mi alma. Llena mi corazón, Dios. Oh, Señor. Si esto es poco, ¿cuántos serán muchos, Dios? Avívame, Señor. Aviva tu iglesia. Aviva, Señor, tu casa. Pinda, vasita y clarabata ista. Como vasija vacía, Señor, llénala en este día, Dios, y que cada uno, Señor, busque tu presencia. Avívanos, Dios, en este y cada día, Señor. No queremos vivir sin ti. No queremos estar engañados sin ti, Dios. Queremos, Señor, estar en tu presencia. Avívanos, Dios. Enamóranos. Esto, Dios, te lo pedimos hoy, Señor. Y cada día, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Y venimos delante.